Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les presentamos otro aspecto de los trabajos del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Les presentamos a continuación la Mesa 2, titulada De Cádiz a Tehuacán, los cambios en el constitucionalismo mexicano y sus protagonistas. En el Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, convocado el 13 de septiembre de 1813 por José María Morelos y Pavón, también fueron protagonistas José María de Cos, diputado por la provincia de Zacatecas, Cornelio Ortiz Zárate, diputado por la provincia de Tlaxcala, Carlos Enríquez del Castillo, secretario, José María Murguía, diputado por la provincia de Oaxaca, y José Manuel de Herrera, diputado por la provincia de Tecpan. ¿Nos acompaña? Y Chilpancingo, ¿verdad?, que también se constituyó en centro geopolítico de la insurgencia, pues de mediados de septiembre de 1813 hasta, pues digamos, mediados de enero de 1814. Entonces, Ario en realidad representa un periodo muy importante porque es ese periodo en que efectivamente se trata de aplicar la Constitución de Apatzingán. Y la estabilidad de ese tiempo, fines de diciembre, hasta mayo del siguiente año, ¿verdad?, pues se debe en buena medida a ciertos triunfos militares insurgentes que, aunque no espectaculares, sí mantuvieron al realismo distante de, pues, dar una sorpresa a los poderes de la insurgencia. Y ahí está Cóporo, y ahí está Mezcala, y ahí está Osorno en los llanos de Apan, para mencionar algunos de estos casos. De tal forma, el Congreso pudo darse a la tarea, en primer lugar, de ir nombrando nuevos diputados. ¿Por qué? Porque la Constitución establecía, retomo el tema de Rafael, 17 provincias y consiguientemente 17 diputados, representantes. Pues desde el momento en que 3 de los diputados constituyentes que habían sido fueron nombrados miembros del Ejecutivo, había que cubrir esas plazas vacantes, que fueron las de José María Morelos, José María Lisiaga y José María Cos. Entonces ya íbamos a tener unos 3 nuevos diputados, cuyos nombres daré luego. Luego aconteció que uno de los diputados que aparecen como firmantes de la Constitución de Apatzingán no estuvo ahí, pero no solamente no estuvo porque anduviera ausente por ahí en algún lugar, sino porque ya estaba definitivamente ausente. Lo habían ejecutado. Me refiero a Sabino Crespo, pues el 14 de octubre del mismo 1814. Y luego, a fines de año, en diciembre de 1814 también, falleció otro eminente diputado que había concurrido mucho con sus luces y el más joven de todos, pero de los más sabios, que era Manuel Alderete y Soria. Entonces ya tenemos ahí 5 vacantes que tuvieron que ir siendo cubiertas. Y posteriormente, pues sucede algunas renuncias, y quien renuncia en enero de 1815 es nada menos que don Andrés Quintana Roo, y renuncia por diferencias personales con otros diputados, ¿verdad?, que lo hacían en las mismas sesiones objeto de burla. No sabemos por qué, pero pudiera ser porque estaba recién casado. Y entonces él escribe
Yo no soporto ya a varios de mis colegas diputados porque constantemente me están agrediendo y se la pasan también, aun en las sesiones, ¿verdad?, jugando y diciendo inepcias. Sí, es algo que tenemos que decir también, no todo era así tan formal como nos podemos imaginar, ¿verdad? Entonces renuncia don Andrés Quintana Roo y también habrá que cubrir esa curul. Y luego también se elige a otro, pero que también va a renunciar, un licenciado del que tenemos pocas noticias, que es Manuel Argüelles. Se nombra luego también a un diputado que es nada menos que José María Sánchez Arriola, pero que dura poco, porque lo van a encargar que vaya preparando ya el establecimiento del Supremo Tribunal. Entonces ahí tenemos varias renuncias que van naturalmente obligando a los diputados a ir cubriendo las vacantes. Y cuando ya la creación del Supremo Tribunal, pues uno de los diputados, el José María Ponce de León, por Sonora, pues se integra al tribunal y consiguientemente deja su diputación y hay que nombrar a otro. ¿Sí? Y había faltado decir que desde un principio, al término, en el momento mismo de la promulgación del decreto, 2 diputados ya cesaban automáticamente en sus funciones por el artículo constitucional que marca que el periodo de los diputados no sea mayor de 2 años. Y el Congreso Constitucional me parece que aplicó de manera retroactiva este principio, este artículo, ¿verdad?, en el caso concretamente de Ignacio Rayón y Sixto Verduzco. ¿Por qué? Porque ambos ya habían formado parte de la Junta, ¿sí? Ya habían estado en el Congreso de Chilpancingo y entonces les computaron ya los 2 años y les dieron las gracias. Entonces Rayón y Verduzco dejan de ser diputados, ¿verdad?, en el momento de la promulgación del decreto. Entonces, otras 2 plazas que se tuvieron que cubrir desde entonces, ¿sí? Y luego tenemos que, en virtud de estos 2 años, se comenzaron a contar para todos los demás diputados a partir precisamente de la promulgación del decreto, lo cual significa que para octubre de 15 ya también ellos tenían que dejar su diputación. Y por lo mismo, el Congreso hubo también de cubrir esas vacantes en su momento. Y faltaba señalar, además, que cuando el Congreso estuvo en Puruarán, se mandó, como sabemos, una embajada, una intención de embajada a los Estados Unidos, en la que iban 2 diputados que por lo mismo también dejaron su diputación y hubo de nombrar a otros 2. Me refiero a don José Manuel Herrera y a Cornelio Ortiz de Zárate. Entonces, ya con esto, ¿verdad?, a fines de año de 1815, pues el rostro del Congreso ya es otro. Y rápidamente voy a mencionar los nombres de los diputados que tenemos pues hacia julio de 1815. José Pagola, diputado por Guadalajara. Antonio de Sesma, que todavía era en ese momento, todavía no llegaba a su término hasta octubre, como dijo, diputado por Veracruz. Licenciado José Sotero Castañeda, por Durango. Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala. Pero al ratito ya le habían quitado la diputación, o la había dejado porque se había ido a Nueva Orleans. Manuel Muñiz, general, diputado por Nuevo León. José María de Izazaga, diputado por Querétaro. José Mariano de Anzorena y Fonserrada, por Michoacán. José Ignacio González, el único indio del Constitucional, como el único del Constituyente había sido Antonio José Moctezuma. José Ignacio González,
por Guanajuato. Licenciado Ignacio Alas, diputado por Puebla. Pedro Villaseñor por Oaxaca. Licenciado Ignacio Ayala por Zacatecas. José Manuel Herrera por Tecpan. Francisco Argándar por San Luis Potosí. Carlos María de Bustamante, que todavía lo era, aunque no estaba presente, por México. Antonio José Moctezuma por Coahuila. Francisco Ruiz de Castañeda por Sonora. Doctor José Ignacio Couto por Yucatán. Entonces ahí tenemos los 17 diputados del Constitucional en ese momento, ¿sí? En realidad se trata de un rompecabezas, porque los tiempos en que entraron y los tiempos en que fueron dejando, en varias ocasiones no los podemos precisar con certeza. Bien, en cuanto a otros trabajos que realizó el Congreso Constitucional, en el primer periodo, desde luego, pues está la creación del Supremo Tribunal Enario. Y aquí no me voy a entretener porque ya se ha hablado y se va a hablar mucho, ¿verdad?, en marzo del año que entra. Lo único que voy a referir es una posible precisión. La doctora María Teresa Martínez Peñalosa, que es a quien se debe el descubrimiento, publicación, ¿verdad?, y análisis de los procesos judiciales del Tribunal de Ario, ¿verdad?, pues está el libro, Morelos y el Poder Judicial. Entonces, eso hay que tenerlo presente, pero la fecha que da ella es simplemente una inferencia histórica, no es un dato preciso, el 7 de marzo, porque hay una carta donde se dice, ¿verdad?, en tal fecha, la semana anterior, que el próximo martes se dice que va a ser la instalación. Pero si consideramos, si suponemos que Morelos hubo de estar en esa instalación, no es posible que sea el 7 de marzo, porque Morelos estaba en otra parte todo el 7 de marzo. Entonces, a mí me parece que la instalación del tribunal pudo ser más bien el 8 o el 9. Tampoco tenemos la fecha precisa, pero en fin, se tiene que escoger algún día y se escogió el 7 de marzo sin conocer el documento que asegura la presencia de Morelos en otra parte. Eso hay que precisarlo. Bueno, es un detalle. En el segundo periodo, lo más importante es que comenzó con una desbandada de los tres poderes. Porque el 5 de mayo de 15, Agustín de Iturbide, de acuerdo con el virrey naturalmente, ¿verdad?, hizo una excursión desde el Bajío, sorpresiva, hasta Ario, precisamente para apresar a los miembros de las tres corporaciones, ¿verdad? Afortunadamente alcanzaron a recibir el pitazo, como decimos, y se dieron a la huida. Y durante todo ese mes de mayo prácticamente anduvieron dispersos y no se fueron congregando sino hasta junio. Y se fueron congregando en Puruarán, que fue el lugar más a propósito, y no únicamente para retomar sus funciones, sino sobre todo para dedicarse casi de lleno a atender una propuesta que les pareció como la tabla de salvación de la insurgencia, es decir, la alianza con los Estados Unidos, que ya se había intentado desde antes, pero ahora parecía más fácil y más formal, porque un caribeño, José Álvarez de Toledo, que había estado en Texas, que había estado en Cádiz y demás, ¿verdad?, tenía contactos en Estados Unidos, tenía contactos con los insurgentes, y entonces mandó una serie de cartas y de documentos a la dirigencia de la insurgencia para que de acuerdo a esos documentos fueran haciendo una discusión y preparación de documentación y de personas para que fueran a tratar la embajada con los Estados Unidos y la alianza con los Estados Unidos. Y entre esos documentos hay uno que se ha dado en llamar el Manifiesto de Puruarán, que de acuerdo al maestro y doctor
Ernesto Leomán Villacaña, dice él, que es lo más avanzado de la cima más avanzada del pensamiento revolucionario de la insurgencia. Y sin embargo, yo pienso que no, que al contrario. Al contrario, ¿por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo porque históricamente sí es muy importante el manifiesto de Purbarán. El 28 de junio, en conformidad con la primera instrucción de Álvarez de Toledo, publicaron un manifiesto a todas las naciones en 13 puntos. Los 6 primeros hacen una reseña de los sucesos de 8, haciendo ver los intentos del necesario cambio político por la vía pacífica, así como el golpe contra Iturrigaray y la persecución contra criollos. El punto 7 y el 8 dan breve cuenta de la Junta General de la Península, del Consejo de Regencia, de la convocatoria a Cortes. Todo eso pues corresponde a una síntesis histórica. Casi hasta el final de ese punto último, el manifiesto se había ceñido, como dije, a la realidad de los hechos, pero de pronto da cuenta del inicio de la guerra insurgente en una forma extraña. Oigamos, deseando dar a este último recurso, esto es, el desempeño de los diputados novohispanos en Cortes, toda la eficacia, deseando dar a este último recurso toda la eficacia de que lo contemplábamos susceptible, para que no se abusase impunemente de nuestra docilidad y moderación, levantamos en dolores el grito de independencia. ¿Se fijan? Según esto, el cura Hidalgo y compañeros se lanzaron a la lucha para que los diputados que partían a Cádiz tuvieran un desempeño totalmente eficaz y así ya no se abusara de nuestra docilidad y moderación. Tamaña distorsión de la realidad, estampada por los diputados en Purbarán, contradice, como bien se ve, los hechos del 16 de septiembre de 1810. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos, nos van a entregar a los franceses, quieren acabar la religión, etcétera, ¿no? Nada de viva Fernando VII. Eso no es cierto, ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces, sin embargo, los diputados de Purbarán están diciendo esto. ¿Por qué? Porque es un manifiesto a todas las naciones, en donde el diputado Álvarez de Toledo de alguna manera les hace ver que tienen que justificar el levantamiento como algo justo, lícito, de acuerdo al derecho de gentes, etcétera, ¿no? Y no como una sedición, no como una revuelta, ¿sí? Y sucede de que varias de las naciones pues tenían alianza y tratados, ¿verdad?, con España. De tal manera que tenían que mostrar ellos que la insurgencia en un principio no iba, y durante varios tiempos no iba contra el rey. Ahí está la razón profunda de ese fernandismo insistente, no solamente, ¿verdad?, actualmente en la historiografía, porque esta corriente viene desde ahí. Viene, como sabemos, ¿verdad?, de Allende, viene de Rayón y viene de estos diputados, En el siguiente punto del manifiesto, el 9, está la clave de la distorsión. Dice, nuestros designios ya se ve que no se terminaban a una absoluta independencia, proclamábamos voz en cuello nuestra sujeción a Fernando VII. Claro, la Suprema Junta Nacional Gubernativa de Rayón, sí, ¿verdad? Los sentimientos de la nación, no. La declaración de independencia del 6 de noviembre de 13, no. Y ese manifiesto ignora la declaración de independencia, ¿verdad?, del 6 de noviembre de 1813. ¿Por qué? En aras de mostrar que el levantamiento insurgente no era una sedición. No es, dice el mismo manifiesto, sino hasta que allá en las Cortes, no les hacen todo el caso necesario a los diputados de América y sobre todo por el regreso de Fernando VII, la abolición de la Constitución de Cádiz, el retorno pues del absolutismo monárquico, es cuando dicen ya Fernando VII es un imbécil, es un tirano, etcétera, y entonces nosotros ahora sí estamos en disposición de solicitar, ¿verdad?,
que, dado que nuestro levantamiento es justo a todas luces, una alianza con los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es como creo que tenemos que entender el manifiesto de Puro Harán. Y bueno, pues casi llego a Tehuacán y lo único que digo es que en estos mismos documentos que hubo de mandar el Congreso de los Estados Unidos viene un interesantísimo reglamento, es decir, un instrumento también jurídico, regulatorio. ¿De qué? De la Junta Subalterna de las provincias de Oriente en el norte, porque Álvarez de Toledo pedía mucho poder para él. Y entonces a iniciativa sobre todo de Morelos, se le puso una sujeción, y esa sujeción es la creación de una junta allá en el norte, en donde participe la sociedad civil. Es muy interesante ese reglamento, que está publicado en el famoso documento SOMEX, pero que prácticamente nadie lo ha trabajado. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, esa junta subalterna, y luego, cuando ya en el tercer periodo, en septiembre de 1815, el Congreso, por la situación bélica y otros motivos también, estar cerca de la costa para estar al pendiente de la embajada, ¿verdad?, toma la resolución de salir de Michoacán para irse al oriente. Entonces se crea con clarividencia la Junta Subalterna, que luego se va a llamar de Taretán, de Jauquilla y finalmente de Las Balsas. Bien, y esa Junta Subalterna también está dotada de un reglamento que elabora el Congreso. Es otro de los instrumentos jurídicos importantes que hizo el Congreso Constitucional. Los dos reglamentos de sendas juntas subalternas. Y finalmente, ya casi al final del año, el mismo Congreso, ¿verdad?, elabora también un instrumento jurídico que tiene que ver con los impuestos, en donde establece, ¿verdad?, una contribución equitativa en relación a las percepciones, ¿verdad?, a los montos de ganancias de cada individuo y no las cuotas generales o de otro tipo que se llevan establecido anteriormente. Pero en esto hemos de reconocer que el gobierno insurgente, o mejor dicho, el Congreso, siguió en mucho un plan de Calleja, que a su vez lo tomaba de las Cortes de Cádiz, con varias modificaciones. Finalmente, como sabemos, pues en el viaje, ¿verdad?, nombran a Morelos por comisión, porque no podía tener mando de trapo por ser del Ejecutivo, excepcionalmente por comisión, lo nombran que se encargue militarmente, ¿verdad?, de encabezar la peregrinación. Y sabemos lo que pasó en Temalaca y sabemos lo que pasó en Tehuacán, donde sin embargo el Congreso todavía nombró nuevos diputados, y entre las providencias que tomaron es interesante, ¿verdad?, el que el Congreso constitucional pues dio el ordenamiento de que se pusieran escuelas en las haciendas, ¿sí? Es una de las últimas providencias que toma el Congreso Constitucional ya en Tehuacán. Pero por el conflicto de los escasos recursos que tenía ya los insurgentes que estaban ahí y los que acababan de llegar, hubo problemas de unos con otros y finalmente una asonada militar que promovió o por lo menos sancionó Mier y Terán, y el 15 de diciembre de 1815 fue disuelto este Congreso Constitucional. Gracias. Muchas gracias al doctor Errejón por las precisiones siempre muy atinadas que hace a la historia de nuestra independencia y en este caso por habernos ilustrado en torno a la vida de este Congreso Constitucional. Vamos a proceder a atender, tenemos tiempo para ello, varias preguntas del público. Hay una que quisiera leer, que es tanto para el doctor Alfredo Ávila como para el doctor Rafael Estrada, Dice, si no existe influencia en la construcción de modelos políticos e instituciones jurídicas, ¿cómo se explica la adaptación o adaptación en México? ¿Cuál sería un ejemplo de construcción netamente original del constituyente de Apatzingán? Si no existe, repito,
Si no existe influencia en la construcción de modelos políticos e instituciones jurídicas, ¿cómo se explica la adopción o adaptación en México? ¿Cuál sería un ejemplo de construcción netamente original del constituyente de Apatzingán? Me parece que, a ver, el problema no es un debate entre copia y originalidad, sino que tiene que ver con que la historia hecha como historia de influencias termina dándole termina haciendo que los sujetos influenciados sean sujetos pasivos. Entonces, cuando decimos, es que Rousseau influyó en la Constitución de Apatzingán, fíjense incluso en la propia formación de la oración, el sujeto es Rousseau. Y la Constitución de Apatzingán, es decir, los constituyentes son el objeto. Y no, en realidad hay un mercado intelectual en el cual se combinan lecturas, se entrelazan, no son coherentes. Y esto es algo importante. Lo mismo se recurre a principios benthamistas que a principios justnaturalistas, aunque Bentham odiara a los justnaturalistas. Y lo más importante, se están tomando elementos de distintas fuentes, de distintos textos, para acomodarlos a las necesidades que tienen en ese momento. Voy a poner un ejemplo que también está en Alberto Lista. Insisto, Alberto Lista hoy no nos suena para nada, pero fue uno de los autores más reeditados en la prensa del siglo XIX, por lo menos de la primera mitad del siglo XIX, junto con Jovellanos y junto con algunos otros. El tema de que los diputados pueden elegir a otros diputados, eso también lo señala él. En situación de necesidad, dice el discurso sobre la formación del gobierno representativo, serán los propios miembros de la Asamblea los que designen a los diputados que hagan falta. Y no importa que no hayan sido electos por la población, porque es una situación de emergencia. Basta con que tengan el compromiso para poder actuar por el bien de la nación. Entonces, ¿aquí hay influencias? No, en realidad lo que hay es una lectura de ciertos documentos que sirve muy bien para una situación tan excepcional y tan difícil como la que están viviendo los diputados. Y como dije también en la ponencia, al final de cuentas son tantas las lecturas, son tantas las referencias que tienen estos individuos que se vuelve inútil decir que hay influencias, sino más bien lo que tenemos que decir es que hay una cultura política o una cultura jurídica o una cultura constitucional, para el caso que me interesa, compartido, una cultura constitucional común a la cual están recurriendo constantemente estos diputados. Pero no sé si Rafael quiere abundar. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. El viernes 27 de febrero a las 11 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Guadalajara, que dará la magistrada presidenta Mónica Araliz Soto Fregoso ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del reglamento interno del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.